Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete. Hoy resolveremos un ejemplo. Vamos a verificar las vigas principales de una plataforma de piso que está estructurada con perfiles T del tipo IN en un determinado grado de acero y con ciertas características dimensionales. Para ello vamos a aplicar el método clásico, o también conocido como el método de las tensiones admisibles. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de una plataforma de acero que está compuesta por una chapa de acero de un determinado espesor. Esta chapa, fíjense bien, apoya en vigas secundarias que son perfiles T. A su vez, estas vigas secundarias, fíjense bien, apoyan en vigas principales, tal como se muestra acá en el esquema, vigas principales que también son vigas T. Las vigas principales, fíjense bien, apoyan finalmente en columnas, en pilares, probablemente pilares del tipo cajón, que se apoyan a su vez en fundaciones y así se transmite finalmente la carga al terreno. En lo específico se nos pide verificar estas vigas, las vigas principales, es decir, dadas las características geométricas de este perfil y la calidad del acero, verificar si estas vigas cumplen con resistir adecuadamente las cargas. Para ello vamos a aplicar las fórmulas del método clásico. Por una parte, vamos a verificar a flexión. Recordemos, en este caso, la tensión de trabajo a flexión dividido por la tensión admisible a flexión debe ser menor o igual que 1. Recordemos, esto se conoce como factor de utilización. Eso es en flexión. Y en corte, también tenemos que verificar esta viga a corte. La tensión de trabajo, la tensión tangencial máxima, dividido por la tensión admisible a corte, también tiene que ser menor o igual que 1. Comencemos. De acuerdo al enunciado, se nos indica que sobre la plataforma está actuando una sobrecarga de uso de 400 kg fuerza partido por metro cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es calcular la carga por metro lineal que recibe cada viga secundaria. ¿Qué es lo primero? Tenemos que ir secuencialmente siguiendo el flujo de cargas. La carga, los 400 kilos, actúan sobre esta chapa. La chapa transmite primero a las vigas secundarias y luego las vigas secundarias transmiten a las vigas principales. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver qué carga por metro lineal toma cada viga secundaria, en lo específico la viga secundaria crítica, que en general es una viga interior. Veamos entonces cómo determinamos la carga que recibe la viga secundaria. Fíjense bien, lo vamos a hacer a través del concepto de ancho tributario. Estas son las vigas, 1, 2, 3, 4, 5 vigas secundarias que están a una distancia de 2,4 metros. Acá tenemos un error, son 2,4 metros. Acá en línea discontinua se visualiza las vigas principales, esta y esta, donde apoyan finalmente las vigas secundarias. Acá también tenemos una viga principal y acá también tenemos una viga principal. Eso conforma el sistema estructural. ¿Qué es lo que se hace para determinar la carga que toma esta viga interior? ¿Por qué una viga interior? Porque si nosotros consideramos una viga de borde, ¿ya?, vamos a tener solamente la mitad del ancho tributario respecto de una viga interior. Por lo tanto, la carga que toma una viga de borde es solo la mitad de lo que toma una viga interior. Siempre tenemos que considerar la situación crítica o más desfavorable, que en este caso conduce a que la viga que uno analiza sea una viga interior. ¿Cómo se resuelve? Bueno, lo que se hace es trazar una línea paralela, equidistante, en este caso, a estas dos vigas. Esa línea imaginaria se ubica entonces a 1.2 metros de esta viga y a 1.2 metros de la viga de arriba.
Recordemos, me estoy refiriendo arriba o abajo, de acuerdo a la figura, entendiendo que esto está en planta y las medidas son horizontales. Entonces tenemos 1.2 hacia arriba, 1.2 hacia abajo. Por lo tanto, el ancho tributario sobre esta viga que estamos tomando como ejemplo sería 1.2 más 1.2, 2,4 metros, que es la distancia, fíjense bien, coincide con la distancia entre vigas. Por lo tanto, el ancho que tributa sobre esta viga son 2,4 metros. Calculemos entonces. Nosotros sabemos que la carga por metro lineal total va a ser, por una parte, la carga que le va a transmitir la chapa. La chapa tiene un cierto espesor y es de acero, por lo tanto, tenemos una determinada carga de peso propio que le va a transmitir a la viga secundaria, más la carga por metro lineal que corresponda a la sobrecarga de uso. Fíjense bien, entonces, la carga total por metro lineal va a ser el peso propio de la chapa, que es 7.800 kilos por metro cúbico, por el espesor. Así se calcula la carga por metro cuadrado de una plataforma maciza, es decir, su densidad por su espesor. Por otra parte, tenemos la carga de uso, la sobrecarga, que son 400. Entonces, esto finalmente, la suma, nos va a dar la carga total por metro cuadrado, considerando el peso propio de la chapa y la sobrecarga de uso. Esa carga total por metro cuadrado se multiplica por el ancho tributario, que son 2,4 metros, recordemos, y eso nos da finalmente la carga por metro lineal que toma una viga interior, una viga secundaria interior, y su valor es 1109,8 kilogramos fuerza por metro lineal. Calculemos entonces la carga que transmite la viga secundaria a las vigas principales. Fíjense bien, esta viga secundaria está apoyada en la viga principal y a mí me interesa saber cuál es la fuerza que se transmite en este punto y que se transmite en este otro. Es decir, necesito conocer las reacciones, es decir, los esfuerzos de corte críticos que se producen en esta viga. Fíjense bien, el Q máximo, ¿no? Y, de acuerdo a lo que sabemos, el cortante máximo en una viga simplemente apoyada con carga uniformemente repartida es Q por L medios. Eso nos da que el cortante, es decir, la reacción ya sea izquierda o derecha, es de 1329,4 kilogramos fuerza. Y a esa fuerza, a esa reacción, le vamos a llamar P. Un tema importante que no había mencionado, a modo de simplificación, estamos suponiendo que la viga secundaria no es una viga continua, sino que son vigas que tienen 6 metros de longitud y que se van apoyando en las vigas principales. Eso lo hacemos a modo de simplificación para resolver el problema. Lógicamente, esta es una viga continua, habría que ver cuáles son las reacciones que se producen en cada uno de los apoyos intermedios, y ese sería el valor, y no el valor de QL medios, ¿ya? Solamente por simplificación estamos asumiendo que la viga secundaria, que debería ser una sola, en este caso son varias vigas independientes una de otras, apoyadas en las vigas principales. Hemos determinado entonces el valor de P. Fíjense bien, ahora lo relevante es lo siguiente, y esto hay que entenderlo muy bien. Yo acá tengo una viga secundaria, cuya reacción la hemos calculado y es de 3329,4. Pero fíjense bien, esta es la viga principal, y en la viga principal no solamente apoya esta viga, sino que también apoya la viga que continúa hacia allá. Por lo tanto, finalmente, la carga P, es decir, la fuerza que actúa aquí de manera puntual en este punto que estoy marcando con el puntero, es 2 veces la fuerza que acabo de calcular, es decir, es 2P. Por lo tanto, es 3.329,4 por 2 me da 6.659 kilogramos fuerzas. Esa carga actúa aquí, recordemos que esta es la viga principal. Aquí tengo 6.659 kilos, aquí también, pero fíjense bien, en el caso del extremo de la viga principal,
solamente actúa la mitad de la carga. ¿Por qué? Porque acá tenemos un ancho tributario, fíjense bien que es la mitad. Por lo tanto, efectivamente esta carga va a ser P medios más P medios, que me da 3.329. Es decir, aquí no se multiplica por 2, todo lo contrario, se divide por 2 y se multiplica por 2 para llegar finalmente al mismo P, ¿no? Que es 3.329,4. Y eso tiene que ver con que esta viga solamente recibe la mitad de la carga, al igual que esta viga de acá. Entonces tenemos nuestro sistema, nuestra viga principal, con 3 sendas cargas puntuales de valor 2P, fíjense bien, de 6.659. Y en los extremos de la viga principal tenemos una carga que es igual a P, que es 3.329,4 kilos. Analicemos la viga principal. Fíjense bien, acá tenemos nuestra viga. Recordemos, tenemos 5 vigas secundarias, 1, 2, 3, 4, 5, que son las que transmiten ahora carga a la viga principal. Recordemos que estas vigas secundarias están separadas a 2,4 metros. Por lo tanto, la viga principal es una viga simplemente apoyada con sendas cargas puntuales. 2P, 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 P y P, porque recordemos, el área tributaria en este caso es la mitad. También es importante mencionar que el análisis que estoy haciendo es de una viga principal interior, porque la viga principal de borde, por el concepto de ancho o área tributaria, recibe la mitad de la carga que recibe una viga principal interior. Es decir, en análisis es muy similar cuando decidimos considerar para los efectos de cálculo una viga secundaria interior. Ahora bien, es importante mencionar lo siguiente, que la carga 2P dividido en 2, es decir, P, en el extremo de la viga secundaria, estas cargas no se deben considerar para efectos de la verificación a flexión y corte de la viga principal. Estas cargas puntuales, tanto la que está actuando aquí a la izquierda como la que está actuando acá a la derecha, se transmiten directamente al apoyo, es decir, directamente a las columnas, y no originan flexión ni esfuerzo de corte en la viga principal. Veamos entonces, calculemos el esfuerzo de corte y momento máximo de la viga principal interior. Tenemos primero el esfuerzo de corte de la viga principal. Entonces, fíjense bien, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos hacia abajo, tenemos 3 por 2P, dividido en 2 porque esta carga se va a transmitir la mitad al apoyo izquierdo y la otra mitad al apoyo derecho. Por lo tanto, el cortante, es decir, la reacción en cada apoyo, es 3 por 2P dividido en 2, reemplazando el valor de P, quedamos que el esfuerzo cortante crítico en los apoyos es de 9.988 kilogramos fuerza. Vamos ahora a calcular el momento flector máximo. El momento flector máximo, dada la configuración de carga de esta viga, se va a producir en centro de vano. Hay simetría, ¿no? Por lo tanto, aquí vamos a calcular el momento flector. Entonces, veamos. El momento flector máximo va a ser el esfuerzo Q, que es 9.988, la fuerza cortante, por el brazo, que fíjense bien que es 4,8 metros, 4,8 metros, va a generar un momento flector que va a girar en sentido de las manecillas del reloj. Ese momento debe ser equilibrado con un momento flector en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, si uno mira aquí hacia la izquierda, lo que ve es esta fuerza 2P que va hacia abajo. Por lo tanto, va a ser 2P por el brazo, que es 2,4 metros. Entonces, recordemos, calculamos un momento en el centro, miramos hacia la izquierda, vemos una fuerza que sube, multiplicada por 4,8 metros, y vemos una fuerza que baja, es decir, en sentido contrario, por eso resta, ¿ya? Pero que se ubica a una distancia de 2,4 metros. Y ese es el momento flector. La fuerza 2P no origina flexión en el centro porque su brazo es 0. El resultado de esta operación nos da que el momento flector crítico, positivo en este caso, es de 3.196.000
224 kilogramos fuerza por centímetro. Tenemos determinado el cortante máximo y el momento flector máximo. Comencemos. Fíjense bien, el perfil, la viga principal, es un perfil IN, un perfil WT, 40 por 87,8. Calculemos la tensión de trabajo. Para calcular la tensión de trabajo necesitamos el módulo resistente, que en este caso, para este perfil, de acuerdo a la tabla de Sintac, el módulo resistente es 1763 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la tensión de trabajo, aplicando la fórmula de Navier, es el momento flector crítico dividido por el módulo resistente. Acá vamos a calcular el momento flector crítico, dividimos por el módulo resistente de este perfil, que es 1763 centímetros cúbicos, y nos da que la tensión de trabajo a flexión es 1813 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Veamos ahora el esfuerzo cortante, la tensión de trabajo a corte. Fíjense bien, acá tenemos el esquema de la viga, es un perfil WT, en que la tensión de trabajo en el alma se calcula con la fórmula de Jurafsky, particularizada a perfiles WT, que en este caso es 1.17, el cortante máximo, dividido por el espesor del alma por la altura. Entonces, de acuerdo a las características geométricas que aparecen en esta tabla, tenemos 1.17, tenemos el cortante que acabamos de calcular, que son los 9.988 kilogramos fuerza, dividido por el espesor del alma. Fíjense bien, aquí está en milímetros, 6 milímetros es el espesor del alma. Tenemos que llevarlo a centímetros, nos queda 0,6 centímetros. Por la altura, ¿no es cierto? Acá está H, que es 40 centímetros. Eso nos da una tensión de trabajo en el alma del perfil de 486,9 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Veamos el esfuerzo cortante que tenemos en el ala. ¿Dónde el esfuerzo cortante es crítico? En esta sección, es decir, donde comienza el voladizo del ala. Esta sección trabaja a un esfuerzo cortante máximo. De ahí en adelante, si nos vamos moviendo hacia la derecha, el esfuerzo cortante, la tensión tangencial va disminuyendo. ¿Con qué fórmula se calcula? Bueno, con el cortante máximo por I, que es la distancia del centro de gravedad al centro de gravedad del ala, dividido por la inercia de la sección, por S, que es la distancia desde el extremo libre hasta el punto donde nosotros queremos calcular el esfuerzo de corte. Entonces, fíjense bien, va a ser el cortante, 9.988, por I, si el perfil tiene 40, esta distancia desde aquí hasta la parte más alta es 20, y le restamos la mitad del espesor del ala, que fíjense bien, es de 18 milímetros, por lo tanto le restamos 0,9. Eso lo dividimos por la inercia, fíjense bien, acá está la inercia, 35.269, del mismo perfil, la inercia en X, por S. ¿Cuánto vale S? Bueno, fíjense bien, el ancho del perfil, el ancho del ala del perfil, son 25 centímetros. Entonces, si yo divido en 2, 25 divido en 2, estoy ubicado aquí en el punto medio, ¿ya? Por lo tanto, me falta restar todavía la mitad del alma, es decir, 0,6 dividido en 2. Con eso calculo, con esta expresión calculo, repito, el valor de S. Me da que la tensión de trabajo a corte del ala es 66 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, mucho menor al cortante, a la tensión tangencial que tengo en el alma. Veamos ahora la tensión admisible y para ello tenemos que clasificar la sección. Recordemos, la sección puede ser plástica, puede ser compacta o puede ser esbelta. Y en función de cómo clasifique la sección, es la tensión admisible que yo tengo que utilizar. Vamos a calcular la esbeltez local del ala, que es el ancho plano dividido por el espesor. El ancho plano es la distancia desde este punto al extremo libre. Y eso va a ser, nuevamente, 25, que en este caso lo estoy colocando en milímetros, dividido en 2,
menos 6 milímetros, fíjense bien, 6 milímetros, también dividido en 2, pues si yo estaba en este punto ubicado, B medios, para moverme hasta este punto, tengo que a ese B medio restarle 0,6 medios. Entonces tengo 250, estoy haciendo milímetros, menos 6, dividido en 2, y todo ese valor, que es el ancho plano, este corresponde al ancho plano, lo divido por el espesor del ala, que en este caso es 18 milímetros. Fíjense bien, no nos confundamos, estoy haciendo todo el cálculo en milímetros. Eso me da que la esbeltez local del ala es 6,78, que es un valor, ojo, adimensional. Calculemos ahora la esbeltez local del alma. En este caso, de acuerdo a la definición, por norma, es la altura del perfil dividido por el espesor del alma. En este caso, 400 milímetros dividido en 6. Así se calcula, para verificar si la sección clasifica como plástica, se calcula la esbeltez del alma. No hay que descontarle nada. Eso nos da un valor de 66,67. Ahora, esta esbeltez se compara con esbelteces límites para ver si hay o no riesgo de pandeo local. Usamos esta tabla, que corresponde a la norma NCH 427, y fíjense bien, para que una sección clasifique como plástica, el ala no atiesada, el límite es 400 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico. Calculamos, el límite elástico es 3450, nos da 7,3. Por lo tanto, la esbeltez local del ala de mi perfil es menor que la esbeltez límite. Por lo tanto, desde el punto de vista del análisis del ala, la sección clasifica como plástica. Veamos el alma. En el caso del alma, fíjense bien, acá tenemos, para ver si es sección plástica, el alma, fíjense bien, es 3450 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico. Ustedes dirán, ¿por qué estoy ocupando ese valor? Porque fíjense bien, la pregunta es, si estamos en el caso de flexo-compresión, y si hay un esfuerzo-compresión actuando en la pieza. No hay un esfuerzo-compresión, tenemos flexión simple. Por lo tanto, este valor es 0. Por lo tanto, se cumple que esta expresión es menor que 0,16. Y fíjense bien, si este valor es 0, toda esta expresión es 0, 1 menos 0 es 1. Por lo tanto, me queda que la esbeltez límite es 3450 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. En este caso, 58,7, y fíjense bien, no cumple. Porque la esbeltez local de mi perfil del alma es mayor que la esbeltez límite. Corresponde ahora entonces chequear si mi sección clasifica como compacta o como esbelta. Ya sabemos que el ala cumple con sección plástica. Veamos ahora el alma. Nuevamente calculamos lo que se llama esbeltez local, pero fíjense bien, a diferencia de cuando hice el análisis de sección plástica, acá sí se considera solamente la luz libre del alma, es decir, hay que restarle 2 veces el espesor de las alas. Dividido en T, que es el espesor del alma, me da 60,67. En el caso, fíjense bien, de sección compacta, el alma, fíjense bien, el alma, en el caso de perfil armado, fíjense bien, o laminado, este es un perfil IN, por lo tanto es un perfil soldado, el límite es 8300 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico. Eso nos da 141,3. Este es el límite de esbeltez local para que la sección clasifique como compacta. Por lo tanto, cumple. Y recordemos, si ambas cumplen, por ejemplo, en sección plástica clasifica como plástica. Pero basta que una de las dos, ala o alma, o ambas no cumplan, hay que analizar si clasifica como sección compacta. Y en este caso, fíjense bien, esto ya cumplía como sección plástica, con mayor razón va a cumplir como sección compacta. Por lo tanto, la duda era esta y, ojo, cumple. Por lo tanto, la sección finalmente clasifica como sección compacta. El hecho que la sección haya clasificado como compacta significa que la tensión admisible es 0,6 por F sub I, es decir, 0,6 por 3450
nos da 2070 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Es importante mencionar que si la sección hubiese clasificado como plástica, sería 0,66 F/I, es decir, un 10% más alta. Y si hubiese clasificado como esbelta, hubiese sido 0,6 por F/I por un ponderador Q que busca tener en cuenta el riesgo de pandeo local de los diferentes elementos de la sección. Ojo, no lo mencioné, pero el hecho de que la sección clasifique como plástica o bien como compacta significa que no existe riesgo de pandeo local en ninguno de los elementos del perfil, ni en las alas ni en el alma. Bueno, en el caso de la tensión admisible a flexión sabemos que es 0,6 F/I, y en el caso de la tensión admisible a corte es 2/3 de la tensión admisible a flexión. Eso conduce a que el factor de minoración, en vez de ser 0,6, es 0,4. Por lo tanto, la tensión admisible a corte es 1380 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Verifiquemos. Recordemos, la tensión de trabajo en flexión ya la habíamos calculado, 1813. Por lo tanto, el factor de utilización va a ser 1813 dividido por la tensión admisible, que es 2070, es igual a 0,88, y 0,88 es menor que 1, por lo tanto la viga verifica a flexión. Veamos la tensión de trabajo en el alma, que nos había dado 486.9, dividimos por la tensión admisible, que es 1380, nos da que es 0,35, por lo tanto el alma verifica a corte. Con mayor razón sabemos que como la tensión de trabajo es menor en el ala que en el alma, debería verificar, ¿no es cierto?, a corte el ala. Nos da un factor de utilización de 0,048. Por lo tanto, verifica a corte. Una mención importante, fíjense bien, el hecho que esto dé 0,88 significa que a flexión yo estoy solamente ocupando el 88% de la capacidad resistente del perfil. Es decir, este perfil, esta plataforma, podría admitir un poco más de carga. La carga era 400 kilos por metro cuadrado, podríamos resistir un poco más porque no estamos utilizando toda la capacidad resistente a flexión y mucho menos, fíjense bien, a corte. Verificada la viga principal tanto a flexión como a corte, corresponde ahora verificar que no se produzca en la viga principal pandeo lateral torsional. Para ello, lo que hacemos es comparar la longitud afecta a pandeo lateral torsional con una longitud límite para perfiles T. Si la longitud afecta a pandeo lateral es menor que esta longitud límite, no existe riesgo de pandeo lateral torsional. La luz afecta a pandeo lateral torsional es la luz, por ejemplo, entre apoyos, o bien entre apoyo y arriostramiento, o bien entre arriostramientos. En el entendido, fíjense bien que esta no sería la luz completa afecta a pandeo lateral torsional, porque tenemos estas vigas secundarias que están perfectamente vinculadas a la viga principal. Por lo tanto, las vigas secundarias pasan a ser una restricción, un impedimento al desplazamiento lateral. Por lo tanto, al menos en lo que se ve aquí en la figura, la longitud afecta a pandeo lateral torsional, en este caso es de 2,4 metros, que podría ser reducida por un factor de esbeltez efectiva, caso A, que tiene en cuenta principalmente el tipo de vínculo. ¿Cómo se calcula esta longitud límite para perfiles T? Son dos fórmulas que aplican. La longitud límite es igual a 640 por B, que es el ancho del ala, dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. Y la segunda fórmula es 1.370.000 por el ancho del ala, por el espesor del ala, dividido por la altura del perfil, multiplicado por la tensión del límite elástico del acero. Realicemos entonces los cálculos. Fíjense bien, la primera fórmula sería 640 por el ancho del ala, 25,
dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero nos da 272 centímetros. La segunda ecuación, 1.370.000 por el ancho del ala, por el espesor del ala, dividido por la altura, que es 40 centímetros, multiplicado por el límite elástico del acero. Esto nos da 446.7 centímetros. ¿Qué valor se ocupa? Bueno, el que resulte menor de ambas ecuaciones. Porque recordemos, estamos calculando una longitud límite. Obviamente que mientras menor sea esa longitud límite, estamos por el lado de la seguridad. En el caso de nuestro sistema estructural, ya vimos que la longitud entre apoyo y arrastramiento, o bien entre arrastramientos, es de 2,40 metros. Pero esa longitud, fíjense bien, puede ser reducida por K sub A. Esta fórmula es para calcular la longitud efectiva afecta a pandeo lateral torsional. El valor de K sub A fluctúa entre 0,66 y 1. Entonces, acá tenemos algo muy claro. Si la longitud es 2,72, esta longitud límite es mayor que los 240 centímetros. Por lo tanto, nosotros ya concluimos que esta viga no está afecta a pandeo lateral torsional. Porque a lo más, fíjense bien, lo que vamos a hacer es reducir aún más esta longitud si nosotros multiplicamos por un valor K sub A, que en el límite podría ser 0,66. Esta longitud nos quedaría aún menor, con mayor razón verificaría y no existiría riesgo de pandeo lateral torsional. De todas formas, hago el ejemplo. En este caso, K sub A, fíjense bien, tenemos que referirnos a esta figura, que para eso hay que ver los apuntes del curso. Cuando tenemos un momento flexor en centro de vano que es mayor a M2, entendiendo que M2 es el mayor momento flexor que se produce en los apoyos, fíjense bien, K sub A es 1, porque tenemos curvatura simple. Por lo tanto, en este caso, como K sub A es 1, la longitud afecta es de 240 centímetros, que es menor que la longitud límite, que es 272 centímetros. Por lo tanto, la viga principal no está afecta a pandeo lateral torsional. Hemos dado así respuesta al encargo, ¿no? Verificar la viga principal a corte y a flexión, y además verificamos que no estuviese afecta a pandeo lateral torsional. Recordemos, eso sí, que hemos verificado solamente las vigas principales. Hay que verificar ahora las vigas secundarias. Es importante mencionar que se deben verificar las columnas también y disponer en ellas los arrastramientos necesarios para evitar el vuelco de la estructura. En este ejemplo, solo abordamos la viga principal, pero recordemos, hay que verificar las dimensiones, la sección de la viga secundaria, hay que verificar después las columnas, también dependiendo del tipo de perfil. En el caso de las columnas hay que analizar el caso de inestabilidad, de falla por inestabilidad, y además hay que verificar la estructura en su conjunto, que no vaya a volcar cuando actúen fuerzas laterales en ella. Hagamos una síntesis. Se ha explicado el concepto de áreas tributarias, más específicamente ancho tributario. Se ha explicado el método de verificación de elementos estructurales conocido como método clásico, en lo específico, vigas sometidas a flexión y corte. Se han considerado los riesgos de pandeo local y pandeo lateral torsional. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchas gracias.